Hola compañeros, compañeras, profesor. Hoy voy a presentar el trabajo final de la materia Indicadores Ambientales. Me voy a referir al problema del agua en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, a realizar una propuesta de un sistema de indicadores. El problema del agua, en principio, en Caleta Olivia, es un problema de escasez que tiene larga data, ya casi de comienzos de la fundación de Caleta Olivia, que se da en 1901. Caleta Olivia tenía 167 habitantes en 1947 y unos años más tarde, con el descubrimiento del petróleo, en los años 50 llegó a tener 5.700 habitantes y ya en los años 90 30.000 habitantes. El crecimiento fue un crecimiento de tipo explosivo, desordenado, y el agua, un recurso necesario, muy demandado, se hizo evidente que hubo falta de acciones y también de infraestructura para dar respuesta a la situación. La ciudad de Caleta Olivia se encuentra ubicada al noreste de la provincia de Santa Cruz. Es una ciudad de la costa atlántica que se encuentra en el departamento de Deseado. Posee una extensión de 192,2 kilómetros cuadrados y se encuentra aproximadamente a 14 metros sobre el nivel del mar. Desde el punto de vista ecológico-geográfico, pertenece a la ecozona neotropical y a la ecorregión estepa patagónica. Allí el clima es semiárido, frío, ventoso, con vientos predominantemente del oeste. Las precipitaciones anuales se encuentran entre 130 y 250 milímetros aproximadamente, y en particular la media de Caleta Olivia son 187 milímetros, que es casi idéntica al promedio de evapotranspiración. Por lo tanto, la ecuación hidrológica es muy ajustada. Los meses de mayor recarga del subsuelo en agua es el mes de julio. La zona posee dos acuíferos, un acuífero en meseta espinosa que es de tipo confinado y el acuífero de Cañadón Quintar, que es semiconfinado. En la costa de Caleta Olivia se pueden encontrar una gran variedad de aves, peces, mamíferos acuáticos, mariscos. Hay una zona de restinga que se ve en violeta en el mapa, y zonas de humedales. Hay zonas que están protegidas por la provincia. La ciudad se encuentra sobre la cuenca hidrográfica patagónica, que se encuentra en azul celeste. Es una cuenca de planicie. La población en el último censo de 2022 resultó de 56.298 habitantes y 21.894 hogares. El crecimiento intercensal de población fue del 7% entre 2010 y 2022 y el crecimiento de hogares fue del 38,5%. La economía de la región es fundamentalmente extractiva, hidrocarburífera. Se extrae gas y petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge, que es una cuenca madura, que comenzó a explotarse a principios del siglo XX. En particular en Santa Cruz el primer pozo se descubre en 1944. La región también tiene algo de ganadería, de ovinos y bovinos, y hay actividades de pesca, fundamentalmente pesca de mariscos, y también una pequeña zona de chacras que actualmente se busca potenciar. En el mapa de Google Earth se puede apreciar una zona en donde están ubicados los pozos, una red de pozos, también el lago Múster al noroeste, y en particular una zona
de Meseta Espinosa, que es una reserva provincial y es un lugar de donde se toma agua con pozos para surtir Caleta Olivia. Para comprender esta problemática, para adentrarnos en la complejidad del problema hídrico en Caleta Olivia, vamos a ver que en principio es un problema de escasez, es decir, de falta de recursos, de falta de volumen de agua, pero también hay un problema de calidad, y estos problemas obviamente aparecen y se refuerzan por acción de la comunidad. Las poblaciones se manifiestan, las organizaciones hacen reclamos y el agua de red es lo que está en el centro del conflicto. Ahora, el agua de red en Caleta Olivia tiene una proveniencia triple. Viene de pozos, que son pozos que están, como ya se dijo, en dos lugares diferentes, en la zona de Meseta Espinosa y en Cañadón Quintar. Pozos profundos que van hasta el segundo acuífero. El acueducto que trae agua desde el lago Múster. Primero esa agua va del lago Múster a Comodoro Rivadavia y desde Comodoro Rivadavia se bifurca una parte y va hacia el sur, hacia Caleta Olivia. Y la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia, que es una planta reciente, en el año 2020 se inauguró. Estas tres son las fuentes que dan origen al agua de red. El agua de red es el resultado de una mezcla de estas aguas. Ahora bien, por un lado hay condiciones hidrogeológicas y condiciones climáticas que gobiernan en alguna medida tanto el agua proveniente de los pozos como el agua proveniente del acueducto. El agua de los pozos, al ser semiconfinado y confinado uno de los acuíferos, es agua de recarga pluvial y agua que proviene por infiltración desde cordillera, pero en realidad la ecuación hidrogeológica, como se explicó, es bastante ajustada. Así que los pozos no durante todas las épocas del año tienen la misma capacidad. El acueducto, por su parte, trae agua del lago Múster, pero es un acueducto que tiene grandes problemas de infraestructura desde su origen. Es un sistema de acueductos en realidad. Tuvo varias etapas de construcción y está en un estado de deterioro casi final, digamos. Y a su vez, la escasez de precipitaciones en la zona hace que la capacidad de recarga de los acuíferos no sea suficiente, y también el acueducto que trae agua del lago Múster, dependiendo de la época del año y la situación de cantidad de agua en el lago Múster y calidad de agua en el lago Múster, que es un lago que se recarga por deshielo, por lo tanto no siempre tiene los mismos niveles ni tiene las mismas condiciones, esa agua también está afectada por estas cuestiones. El agua de la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia es una planta de desalación de agua de mar, por lo tanto se provee del mar y en ese sentido no tiene falta de recurso para funcionar. Ahora bien, el agua de red es el agua que utilizan los habitantes mayormente. Prácticamente el 90% de los habitantes de Caleta Olivia están conectados a la red, también los comercios, también la agricultura, aunque es escasa, existe, y también las instituciones. Son quienes consumen, quienes demandan el agua de red. También las industrias, en particular, como dijimos, la industria principal es la industria del petróleo. Esta industria demanda una enorme cantidad de agua debido a que la extracción de petróleo implica que se inyecte agua a presión para, sobre todo por la condición de ser yacimiento maduro, para poder extraer petróleo de su cuenca hay que
inyectar agua a presión para sacarlo junto con el agua. Esa agua que se inyecta es agua que se está tomando no de la red, pero sí de los pozos. Y en parte también la industria, las empresas en la zona toman agua de red. Por lo tanto, es una gran cantidad de agua que demandan las industrias. Ahora bien, hay un asunto que es histórico, y es el hecho de que actualmente, si bien la industria del petróleo no está muy bien vista por el tema de las contaminaciones, sin embargo las regulaciones y las tecnologías que se aplican actualmente son enormemente más confiables y más seguras que las que se aplicaban a principios del siglo pasado, cuando se hacía una perforación para extraer agua. Entonces, como esta zona es una zona de yacimientos antiguos, de perforaciones y pozos viejos, esos pozos están deteriorados, no están adecuadamente en funcionamiento el encamisado de esos pozos, por lo tanto puede haber habido en principio antiguamente y seguir habiendo filtraciones de componentes que de alguna manera contaminan la napa. O sea, las napas, las dos napas que están separadas por escasos 10 metros en algunos lugares y terminan uniéndose prácticamente sobre la costa, estas napas pueden y de hecho están en algunos lugares afectadas por contaminación por productos de la extracción del petróleo. Por lo tanto, el agua de los pozos debe ser controlada y no toda es utilizable, y muchas veces hay que pensar en hacer nuevos pozos o pozos que estén distantes de los que están en funcionamiento. Por otra parte, entonces, ahora hay otra problemática, que es una problemática que hasta el momento no es tenida en cuenta, pero sin embargo existe. De hecho, las plantas de ósmosis inversa existen en el mundo en varios lugares, sobre todo los países árabes o los países de Medio Oriente utilizan en gran medida plantas de ósmosis inversa y han estudiado los efectos de las plantas de ósmosis inversa en el mar, que es de donde ellos también toman el agua para desalinizarla. ¿Por qué? Porque las plantas de ósmosis son plantas que actúan por filtración y toman agua del mar, pero también generan un desecho, una emisión en el mar, y esa emisión es 2.5 aproximadamente la cantidad de agua que producen. Y es una emisión que tiene alto contenido salino y también tiene contenidos de otros elementos, no solamente las sales propias del mar, que vuelven al mar mucho mayor concentración, sino que además tienen otros componentes metálicos y no metálicos contaminantes y que pueden tener, de hecho tienen efectos que se han comprobado en estudios en el mundo sobre la microbiota marina, el plancton y en definitiva el ecosistema costero marino. Entonces, hay un elemento que es necesario a partir del funcionamiento de la planta de ósmosis, que si bien es muy reciente, y también es importante marcar que las condiciones del mar argentino no son las mismas que las condiciones del Mar Rojo, por ejemplo, va a ser necesario establecer de alguna manera controles o tener cuidado para que no se generen daños en el ambiente costero marino. Entonces, vimos que en principio la problemática se puede entender como una problemática de cantidad de agua, pero también una problemática de calidad de agua, y hay que poner atención sobre los efectos costeros marinos. Bueno, entonces se hace evidente la necesidad de un sistema de indicadores
ese sistema de indicadores actualmente no existe información disponible para pensar el problema. Podemos hipotetizar causas, por ejemplo, causas de tipo hidrogeológicas, climáticas que afectan la disponibilidad del agua, causas históricas, sobre todo económicas y tecnológicas que están relacionadas con la industria del petróleo, que generaron esas situaciones de contaminación. Cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras, también de tipo histórico, la forma en la cual se fue construyendo el sistema de acueductos, es decir, las deficiencias de las obras, la capacidad de producción y el funcionamiento de la planta de ósmosis, tanto en cuanto a cuánto produce, cómo produce y cómo son sus emisiones al mar. La cuestión de la distribución de agua, es decir, el estado de las redes de distribución dentro de la ciudad. Si bien no voy a abordar ese asunto en esta presentación porque escapa completamente las posibilidades de acceder a información, sin embargo se sabe que son instalaciones que están deterioradas, hay instalaciones superpuestas, no existen planos ni diagramas de las instalaciones, existen varias situaciones de roturas y pérdidas de agua, y también se sabe que hay canales privados de distribución de agua. O sea que es toda una problemática en sí misma. Después, otras cuestiones históricas e infraestructurales pueden ser las deficiencias en la captación que hay en el agua de los pozos por las tecnologías y por la edad de los pozos y el estado de la infraestructura. Aparece como un nuevo aspecto del problema que es necesario incluirlo en el problema del agua, y es el problema del agua de la costa, es decir, las emisiones de la planta de ósmosis en la costa de Caleta Olivia, que son altamente salinas y contaminantes. Cuando se piensa el sistema de indicadores, se piensa también en el para qué ese sistema. Es decir, en principio, si bien esto tiene una aplicación directa a la situación del agua en Caleta Olivia, es una situación suficientemente compleja para que no sea muy sencillo establecer un sistema de indicadores que la cubra completamente. Sin embargo, esta problemática no es exclusiva de Caleta Olivia, y el sistema de indicadores podría, de hecho, ser una contribución a las necesidades que se están marcando desde los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el objetivo 6, que habla del agua limpia y el saneamiento y la gestión sostenible del recurso, o el objetivo 11, que habla de ciudades que sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, o el objetivo 14, que corresponde a la conservación y utilización de los océanos y de los mares de una manera sostenible, de modo que permitan un desarrollo también sostenible. Entonces, en ese marco y frente a las necesidades de generar estadísticas y sistemas de medición y de control que no existen actualmente en Caleta Olivia, se piensa este sistema, se hace una propuesta, una parte del sistema es lo que se va a proponer en este trabajo, y en principio se entiende que va a permitir caracterizar y determinar la magnitud de la escasez, va a colaborar en la identificación de las principales causas, puede servir para prevenir problemas futuros, por ejemplo el agravamiento de la escasez, el agravamiento de la contaminación, la aparición de efectos contaminantes nuevos y de degradación ambiental, como podría ser la contaminación en la costa marítima por los componentes de la emisión del agua de rechazo del Apoico, o para fortalecer y mejorar la gestión. Obviamente, si se utiliza este sistema, tendría ese efecto. También podría facilitar todo tipo de informaciones que permitieran una planificación para solucionar los problemas o para mitigarlos.
y también evitar falsas interpretaciones, porque esa es una de las cuestiones que también está en juego. De hecho, cada vez que hay una crisis de agua en la localidad, los comentarios y las apreciaciones de distintas personas o sociedades muchas veces no tienen un basamento real, sino que son más que nada expresiones de angustia o de rabia o de interpretar de manera errónea la situación que esté ocurriendo. Y por otra parte, contar con un sistema adecuado de indicadores obviamente que va a permitir sustentar o fortalecer todo tipo de proyecto que se realice y en la búsqueda de las inversiones para esos proyectos. Entonces, para iniciar el diseño de este sistema de indicadores, vamos a utilizar o vamos a tomar como referencia el modelo presión-estado-respuesta, sobre todo por su simplicidad y porque se entiende este sistema como un desarrollo inicial que seguramente necesitará muchas etapas de reformulación. Pero en principio se generaron indicadores de presión, de estado y de respuesta. Los que se marcan en color son los que fueron utilizados en los cálculos que se van a mostrar más adelante. En principio, 6 indicadores de presión. La cantidad de habitantes es el primer indicador, es un indicador de tipo demográfico. Después también la cantidad de habitantes en hogares con agua de red puede ser útil dependiendo de lo que uno busque explicar o monitorear. El volumen de agua requerida en comercios, en industrias o para el funcionamiento de instituciones, hospitales, escuelas, o en el caso de riego, discriminando zona de chacras de la zona de riego urbano, que actualmente no se realiza en Caleta Olivia por la carencia del agua que existe, pero sin embargo hay algunos sistemas instalados de riego urbano. Bueno, en estos casos, estos volúmenes fueron realizados suposiciones, en principio a partir de estudios realizados en otros lugares que se tomaron como referencia. En el caso de los indicadores de estado, que indican la situación tal como está actualmente, se piensa en el volumen de agua extraído de pozos, en el volumen de agua recibido por el acueducto que trae agua desde el lago Múster, el volumen de agua producido por la planta de ósmosis, el volumen de agua estimado y extraído del acuífero sería otro indicador. Un poco complejo este indicador porque el volumen extraído del acuífero muchas veces hay instalaciones clandestinas que extraen agua del acuífero, pero bueno, eso impacta de alguna manera también en la cantidad de agua disponible, y hay industrias que extraen y que no está contabilizado dentro de lo que se corresponde al agua de red. Nosotros nos vamos a concentrar en el agua de red en este caso. Después, bueno, el volumen de agua distribuido a la red, el volumen de consumo de agua en casas, comercios, industrias, también se van a hacer supuestos en este sentido. Después, los días de corte de suministro mensualmente, las características físico-químicas del agua de red, del agua de rechazo del apoico, de la región costera. Y bueno, vamos a continuar con otros indicadores también de estado en la página siguiente. Estos indicadores físico-químicos en particular van a aportar a la cuestión de la calidad del agua. Después, indicadores de respuesta, tenemos 6 indicadores. En principio tenemos un indicador en relación a la manera en la que el agua se trata, o sea, el volumen de agua tratado en las plantas de potabilización. Es una forma de responder frente a la cuestión de la calidad. Después, los sistemas de infraestructura de distribución, es decir, la longitud de las redes y la capacidad que tienen las redes de transporte, que es algo que en este caso no lo hemos podido corroborar, no se ha podido corroborar, pero que es una cosa que es necesaria conocer, controlar, tener un indicador.
Después, indicadores en relación con el acueducto, por ejemplo, la capacidad de transporte del acueducto, máxima, promedio y mínima, dependiendo de los meses del año también, que no siempre es igual, y la capacidad también, máxima, mínima y promedio de la planta de ósmosis, que habría que tener un conocimiento sobre esto, mes a mes al menos. También el volumen concreto de agua de rechazo de la planta de ósmosis. El agua de rechazo es el agua que vuelve al mar. Son indicadores dentro de este modelo. Continuando con la misma tabla descriptiva, otros indicadores de estado entonces son los que indican las características físico-químicas del agua de pozos, de acueductos y de la planta de ósmosis. Dijimos son 8 parámetros los que vamos a tomar, podríamos tomar otra cantidad, pero en principio para hacer una primera aproximación, estos 8 parámetros: pH, sólidos totales, dureza total, cloruros, sulfatos, nitratos, flúor y arsénico son representativos importantes de la calidad del agua. Después, otro indicador es las precipitaciones, digamos, porque si bien eso es bastante regular, sin embargo con el cambio climático quizás merecería llevarse una cuenta de si varían o no varían. Después, la cantidad y tipos de plancton, la cantidad y tipo de fauna marina, la microbiota marina son indicadores fundamentales, sobre todo para el estudio de la problemática de la contaminación por las emisiones del apoico, que necesitarían para poder comprenderse y tener una buena inserción en el sistema de indicadores, el trabajo conjunto con especialistas en el área. Después, otro indicador de respuesta tiene que ver con la perforación y con el trabajo que se hace de acondicionamiento de pozos, es decir, saber si eso genera o no genera una modificación en principio en el volumen. También habría que ver en la calidad, pero en principio en el volumen extraíble del acuífero. Así que estos serían los indicadores primeros, digamos, a tener en cuenta. Una reflexión tiene que ver con la cuestión de la satisfacción. ¿Qué sería la satisfacción frente a este problema del agua? Bueno, la resolución de la problemática. Esa resolución de la problemática tiene al menos 3 aristas: la cuestión del volumen, la cuestión de la calidad y la cuestión de la sostenibilidad ambiental. Así que la satisfacción debería estar relacionada desde una perspectiva global, como mínimo, con estas 3 cuestiones. Para iniciar el trabajo de este sistema de indicadores, vamos a pensar en algunos indicadores e índices que ya existen. En principio tomé como referencia un trabajo de Graffinia y otros autores que trabajaron sobre el tema de agua en pozos en Santa Fe, y voy a tomar lo que ellos trabajaron sobre índice de calidad del agua, haciendo una adaptación para el caso de Caleta Olivia. Entonces, para este caso voy a tomar estos 8 indicadores o 8 parámetros que corresponden a características físico-químicas de agua de pozo, de agua del acueducto y de agua del apoico. Los parámetros, la apoico es la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia. Los parámetros entonces, como se mencionó antes, son pH, sólidos totales, dureza total, cloruros, sulfatos, nitratos, flúor y arsénico. Muchos de ellos, dependiendo de su concentración en el agua, pueden tener efectos muy perjudiciales para la salud. Por lo tanto, ¿en qué va a consistir este primer índice de calidad de agua? Lo que se va a hacer es tomar muestras de los pozos, muestras del acueducto, muestras de la planta de ósmosis, y asignar para cada muestra, que va a tener estos 8 parámetros cada muestra, asignar un peso por parámetro que esté relacionado con el daño que ese parámetro puede causar a la salud. Luego se va a calcular un peso relativo
en relación al total, digamos, es decir, al total del valor total de los pesos, se va a calcular un peso relativo para cada parámetro. Se va a tomar en cuenta también lo que establece el Código Alimentario Argentino a través de un parámetro que le vamos a llamar S sub I, para concordar con el artículo de referencia que le puso ese nombre. Se va a definir un índice de calidad por parámetro, el Q sub I, es decir, dada la concentración que tenga cada parámetro en la muestra respecto de la concentración máxima permitida por el Código Alimentario, va a establecer un parámetro de calidad. Luego, con estos elementos calculados, se va a proceder a calcular el índice de calidad del agua como la sumatoria para todos los parámetros de cada muestra de los pesos relativos multiplicados por su calidad. Esto nos da un índice de calidad. Así es como vamos a proceder. Mostramos aquí la tabla en la cual están los parámetros que se consideraron con su peso con su peso de cada uno y con el cálculo del peso relativo, de acuerdo a la expresión que mencionamos en la filmina anterior, y también está indicado el límite máximo permitido para ese parámetro según el Código Alimentario Argentino. Hay un criterio de análisis de esta calidad de agua que está establecido en el trabajo de Grifa y los otros colegas, que indican, de acuerdo al valor que se obtenga, si es menor que 50 es excelente, entre 50 y 100 es buena, de 100 a 20 pobre, de 20 a 30, de 200 a 300 muy pobre, y mayor que 300 ya no sería apta para el consumo humano. Y también hay un criterio para la dureza del agua, entre muy blanda a muy dura. El tema es que esto se va a aplicar para las tres fuentes que forman el agua de red. Es decir, en principio el agua de pozos sabemos que tiene dos proveniencias, de Meseta Espinosa y de Cañadón Quintar. El Meseta Espinosa aporta 100 metros cúbicos hora, aproximadamente es un promedio. Cañadón Quintar aporta 200 metros cúbicos hora. Y esto va a determinar que entonces el agua que colecte los pozos va a tener un tercio va a corresponder a Meseta Espinosa y 2/3 va a corresponder a Cañadón Quintar. Por lo tanto, en cada elemento, en cada parámetro del total de la muestra, voy a tener una correspondencia de 2/3 para el parámetro que venga de Cañadón Quintar y 1/3 para el parámetro que venga de Meseta Espinosa. Y eso nos va a dar la característica del parámetro agua de pozos. Ahí están indicados qué significa cada sigla. El parámetro que corresponde a Cañadón Quintar es PCQ, PME son los parámetros de Meseta Espinosa y P sería el parámetro correspondiente al agua de pozos ya mezclada. Aquí se presentan resultados para Meseta Espinosa, Cañadón Quintar y el conjunto agua de pozos. Estos resultados es necesario aclarar que no son datos tomados reales, sino que son resultados de una simulación que se realizó debido a que no se pudo tomar contacto con información real actualizada. Se tomó como referencia para generar estas informaciones, o estos datos, perdón, estos números, las informaciones, informes elaborados por el Servicio Público Sociedad del Estado, que es la empresa provincial que tiene a su cargo el manejo de los recursos del agua en particular y de electricidad y energía, y también el Consejo Federal de Inversiones en los años 80, 90, incluso actualmente también en
1920, realizaron trabajos en la provincia y en particular en la zona de Caleta Olivia para la provisión de agua y para el análisis de los pozos y demás. Y bueno, hay bastante información, si bien no es actualizada, en la que se ponen rangos de los distintos valores que pueden tomar los parámetros. Entonces se tomaron todas esas informaciones. Hay algunos ejemplos, digamos, de análisis hechos para algunos pozos. Entonces la técnica fue, la estrategia fue hacer un promedio de los valores que se tenían y utilizar ese promedio como centro para generar un conjunto de 12 valores para poder pensar en generar una planilla de datos por mes, 12 meses. Entonces, a partir de esos valores medios se generó de manera aleatoria y con una distribución uniforme más o menos un 5%. Ese 5% es una decisión arbitraria simplemente para generar los datos. Se generaron conjuntos de 12 datos, es decir, como si tuviéramos 12 muestras que correspondan a Meseta Espinosa, a Cañadón Quintar, y a partir de esas 12 muestras se generó el cálculo para el agua de pozos. Pensemos que el agua de pozos es un agua mezclada entre el agua de Meseta Espinosa y de Cañadón Quintar. Entonces, recapitulando, para considerar el agua de red se necesita considerar tres fuentes. Por un lado, el agua de pozos que acabamos de calcular, después el agua de la planta de ósmosis, que como no teníamos la información, tomamos la información de una planta de ósmosis de referencia, que está indicado el autor, Aish, del 2011. En general, todas las plantas de ósmosis inversas tienen el mismo tipo de funcionamiento, por lo tanto es bastante razonable pensar en adoptar otros valores, no van a ser demasiado diferentes. Y el agua del acueducto sí se consiguieron algunas informaciones que están publicadas por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, que es la cooperativa que tiene a su cargo el manejo del agua también y electricidad en Chubut. Ellos sí tienen sistemas de indicadores y publican bastante en sus páginas. Se pudo tomar datos de allí y realizar un análisis también mes a mes de los parámetros que nos interesaban, ¿no? Que como habíamos dicho eran 8 parámetros. Bueno, y ahora queda ver cómo armamos, cómo se construye el agua de red, ¿no? Cómo se piensa en el agua de red que resulta de esta mezcla de las tres fuentes, de las tres procedencias. En principio tenemos los pozos, que producen un volumen de 300 metros cúbicos hora y en promedio se bombean 20 horas diarias. Esto es importante porque no pueden bombearse durante las 24 horas porque se deterioraría el sistema. Eso además es una recomendación de estos estudios que plantea CFI. Después esto significa un aporte de 6.000 metros cúbicos día o 180.000 metros cúbicos mes. Y lo que vamos a hacer es estimar que la producción es una producción regular y que es similar todos los meses. Después, el acueducto transporta un promedio de 550 metros cúbicos horas, que hace 13.200 metros cúbicos día. Es decir, va a trabajar durante 279 días y medio en principio. Estos son datos del año pasado, considerando los días de interrupción de servicio, y es aproximado además porque la información muchas veces no se condice después con la realidad de las horas de interrupción de servicio, pero por lo menos es lo que está informado. Es decir que 85.5 días al año hubo interrupciones de servicio el año pasado. Pero bueno,
En principio, esto equivale a 3.689.400 metros cúbicos anuales, o en promedio 307.450 metros cúbicos al mes. El dato que nos va a importar va a ser el dato de los días, 13.200 metros cúbicos día en principio. Después, la planta de ósmosis produce 300 metros cúbicos hora y solamente está trabajando 7 horas diarias, con lo cual está produciendo 2.100 metros cúbicos días o 63.000 metros cúbicos mes. Para el caso también vamos a estimar una producción mensual regular. Ahora bien, ahí hay una tabla en la cual vemos en más detalle cómo es la producción del acueducto, o sea, el transporte del acueducto en los distintos meses del año, y de acuerdo al informe de la Cooperativa Popular de Comodoro Rivadavia, en la cual indicaba en enero, febrero, marzo, etcétera, mes a mes va indicando los días de corte. En realidad indica día a día, pero bueno, se puede contabilizar que en enero hubo 11, en febrero 7, etcétera, y por lo tanto cuántos fueron los días de servicio, y en función de esos días de servicio cuánto fue el agua que transportó el acueducto. Después, como bien dijimos, el agua de red es un agua que proviene de 3 fuentes: de los pozos, de la planta de ósmosis y del acueducto. Por lo tanto, dependiendo de cuánta agua aportan los pozos, cuánta agua aporta el apoico y cuánta agua aporta el acueducto, va a haber un coeficiente o una fracción, digamos, de aporte que va a ser relevante para considerar el agua mezclada. El agua mezclada va a tener un pH, va a tener una cantidad de flúor, va a tener una cantidad de arsénico, o lo que sea el parámetro que uno esté analizando, dependiendo de cuánta agua provino de los pozos, de cuánta del apoico y de cuánta del acueducto. Para identificar esas procedencias, que en realidad son pesos relativos, se calcularon los pesos relativos a los pozos, al apoico y al acueducto mes a mes, de acuerdo a los aportes de cada uno de estas fuentes. Es decir, que para cada parámetro del agua de red hay un porcentaje o un coeficiente alfa que corresponde al agua de pozos, alfa por el parámetro que corresponde a pozos, beta por el parámetro que corresponde a apoico y gamma por el parámetro que corresponda al agua del acueducto. Y en definitiva, el volumen total o la capacidad total del suministro del agua de red es la suma de las aguas de los pozos, del acueducto y de la planta de ósmosis. Entonces, para analizar ahora la calidad del agua de red, una vez que tenemos la planilla correspondiente a los parámetros del agua de red, y tomando como referencia también e incorporando para el análisis los coeficientes del Código Alimentario Argentino, se pudo aplicar el cálculo mes a mes del índice de calidad de agua, resultando los valores que se ven en la tabla que está en color ocre. Como ustedes recordarán, el color ocre significaba que la calidad era buena, están los parámetros entre 50 y 100, en todos casos, más cerca de 100 que de 50, pero la calidad está considerada como buena calidad del agua. Y en relación a la blandura, si se analiza la dureza total, los valores obtenidos están entre 75 y 150, y entonces es considerada un agua de calidad blanda. Bueno, ahora que abordamos la cuestión de la calidad del agua, continuemos con la cuestión de la cantidad de agua. Recordemos que la problemática
de Caleta Olivia implicaba en principio tanto la cuestión de la calidad como la cuestión de la cantidad de agua, es decir, la escasez. Entonces, tomamos como referencia tres autores. Peter Gleick es un investigador que hace bastantes años ya definió cuál era la cantidad mínima de agua requerida por los seres humanos para bebida, para realizar las comidas, para cocinarse y para cuestiones de higiene básicas. Definió que eran 50 litros por día por persona y se estableció como un derecho humano básico. El trabajo de Del Álamo trabaja sobre el agua en la ciudad de Madrid, en situaciones también de escasez, pero en Madrid tienen sistemas de reuso de agua, lo cual no existe en la ciudad de Caleta Olivia, y por esa razón también no se consideraron entre los indicadores que tuvieran que ver con líquidos cloacales, que también es una parte importante del problema, pero al no haber un sistema de reutilización y bueno, fue dejado de lado en esta etapa del análisis. Y luego en un artículo de la revista Vascomex, en cuántos litros de agua se necesitan para regar una hectárea, fue un artículo que tomamos de referencia para poder establecer la cantidad de agua que podría requerir la zona de Chacras. Ahora, vamos a pasar a una definición que la llamé índice de satisfacción de cantidad. Me pareció un nombre razonable, que tiene que ver con el hecho de que la falta de agua justamente genera insatisfacción, y la satisfacción depende de la cantidad de agua, además de la calidad, ¿no? Entonces el índice de satisfacción sería como una medida relativa en la que se compara el volumen de agua mensualmente que ingresa a la red con respecto a la demanda total de agua mensual también, por 100, ¿no? Una cantidad porcentual. Entonces, sería la demanda, o sea, lo que ingresa frente a la demanda. Entonces va a ser necesario calcular la demanda. En principio, el cálculo de cuánto ingresa lo podemos hacer sencillamente porque ya teníamos los volúmenes que correspondían a la planta de ósmosis, al acueducto y a los pozos. Así que simplemente sumando, como dijimos, el volumen total, se obtiene los siguientes valores para los distintos meses del año. Ahora bien, para calcular la demanda, realicé algunos supuestos. Por ejemplo, tenía el número de habitantes de Caleta Olivia como una información confiable y fidedigna, y a partir de el trabajo de Gleick se puede establecer que si son 50 litros por día por habitante, cuál debería ser la demanda por habitante. Pero bueno, eso era como demasiado restringido, porque en realidad no se está en condiciones de pensar que el consumo va a ser el consumo mínimo, o por lo menos eso no es lo que está en la mente de las personas que habitan la ciudad, sino que pretenden habitar con un consumo razonable a cualquier urbe. En ese sentido, tomé el trabajo de Álamo, en el que analizaba la situación de consumo de agua en Madrid, que también es una ciudad que sufre la escasez. Entonces, lo que pasa es que tiene sistemas de reutilización de aguas, y eso ayuda a paliar la situación de problemática. Pero tomando el trabajo de él, el cálculo se pudo realizar mes a mes de acuerdo a la población,
y también se adoptó el mismo criterio que él establece en su trabajo para el riego de hogares. Esto sería como la demanda esperable para una ciudad como Caleta Olivia, de más de 55.000 habitantes. Con respecto al uso de agua en comercios, industrias e instituciones, se realizaron suposiciones. Por ejemplo, que en comercios se iba a utilizar un cuarto de lo que se utiliza en el conjunto de los habitantes, lo mismo para las instituciones, y respecto de las industrias se iba a cuadruplicar el valor de gasto. Esto es simplemente estimativo porque se desconocen las informaciones, pero es un supuesto válido. Respecto del riego, se consideraron dos tipos de riego: riego urbano de árboles, se pensaron unos 44.000 árboles que necesitan riego, y para la zona de chacras se utilizó el texto de Bascomex para establecer la cantidad de agua necesaria mes a mes. Obviamente los trabajos de España también se adaptaron con respecto a las diferencias estacionales. Bueno, una vez que se completó esta tabla, se sumaron los totales mes a mes, estableciendo una cantidad de agua demandada en la columna del total. Con esa cantidad de agua demandada, más el volumen total de agua que habíamos calculado, podíamos establecer el índice de satisfacción de cantidad de agua. Y la conclusión fue que todos los meses, excepto julio, la demanda digamos, la satisfacción es muchísimo menor que lo que corresponde a la demanda. O sea, hay un 37% de satisfacción en enero, un 22% de satisfacción en enero. Entendemos que una satisfacción el valor sería del 100% para considerar que fuese satisfecho, ¿no? Menos del 100% es insatisfacción. Por lo tanto, el único mes del año fue el mes de julio. Esto con relación a los valores que nosotros estuvimos manejando, que muchos tienen valores, algunos son supuestos, pero algunos también son valores reales que corresponden al año pasado, por ejemplo, lo que corresponde al acueducto. Así que esa es la realidad de Caleta Olivia, una ciudad con una gran escasez de agua, aunque la calidad se mantiene razonablemente buena. La escasez es muy muy marcada, y el trabajo pretende continuar en una siguiente parte. Bueno, para finalizar les dejo una ballena en la costa de Caleta Olivia, y comentarles que entiendo este trabajo como una primera parte de un trabajo mucho más profundo, mucho más extenso, que debería realizarse para, sobre todo, avanzando sobre el tema de la contaminación que pueda producir la planta de ósmosis inversa en el agua de mar. Es un trabajo que va a necesitar indicadores sobre la calidad de agua y también de sedimentos y de flora y fauna marina. Y bueno, ojalá se pueda realizar en el futuro y poder avanzar sobre un sistema que contemple un poco más en general la problemática, para permitir prevenir situaciones de mayor deterioro de la situación que ya existe actualmente. Un gusto haber podido contarles esta experiencia, y desde ya les agradezco muchísimo la atención.